La marcha. Horario, Western Gates, morning. Finn honestamente, se sintió mareado por dentro al ver el número de aventureros que se habían reunido aquí. La gran cantidad parecía extenderse lo suficiente como para que fuera casi nauseabundo. 4000, mientras que el número puede no parecer mucho en comparación con los tiempos de antaño cuando los ejércitos podían contar en los cientos de miles, pero en el caso de que la edad en que residen actualmente en donde la calidad, siempre es preferible a la cantidad, y que la mayoría aquí, eran calidad. Probablemente fue la primera vez, desde la época de Zeus y era familia, que se había acumulado una fuerza de calidad tan grande. Al menos Finn creía que ese era el caso, aunque no había forma de que confirmara ese pensamiento. Ahora, aquí estaba, parado en la parte superior de la pared sobre la puerta, con vistas a todos estos aventureros, herreros, médicos y, en algunos casos. Miró a donde estaba Soma Familia, la chica Prun parada frente a ellos con orgullo. Una pequeña sonrisa jugaba en sus labios con un toque de orgullo en su corazón. Esa chica Prun en la que había visto el potencial realmente se había convertido en suya. Había escuchado historias de cómo ella ordenó sus expediciones a los pisos profundos y la pura confianza que inspiró en aquellos que la siguieron. Todo esto le había ganado un alias que literalmente se tradujo en lo que era para esos aventureros. Comandante. Había otros miembros notables alrededor. Welf Crosso, que había guardado su nombre de ignorar simplemente debido a que le queda tan bien, siendo el herrero, eso nunca deja de arder, sin importar dónde o cuándo. Yamato Mikoto, cuyo alias hace justicia en su dominio tanto de la esgrima como de las artes marciales Kensei. Podía detectar muchos más, a Isabelka, Daphne Lauros, a Irmite Senare, Kashima Ouka, la lista continuó, cada nombre era una persona que era poderosa y había demostrado su fuerza con tiempo y esfuerzo, aunque no se mencionaron cuando se habló del más fuerte. Todos tendrían sus roles que desempeñar, y él confió en que los interpretarían bien. Aunque sus ojos se movieron hacia la familia Takemi Kazuchi, atraídos hacia el pelaje dorado de un renar de ojos verdes. De todos los que había mencionado, y todos los nombres que había enumerado, Sanjo no Haruhime había sido uno que había clasificado como extraño. No tuvo hazaña espectacular, ni habilidad o capacidad extraordinaria que la diferenciara de la norma. Toda su carrera, aparte de ser parte de una de las fiestas más exitosas en horario, fue en una palabra. Ordinario. Lo mejor que podía adivinar, sería que su magia era especial, pero cada informe, sin importar lo que no tuviera detalles de su acción, esencialmente haciéndola parecer un fantasma en los informes de batalla. Cada informe en 15 años, y no un único mención de lo que ella puede hacer. Lo había puesto en un gran pepinillo sobre dónde colocarla. Había considerado por un tiempo ponerse en contacto con Talille para obtener información, después de todo, lo necesitaría para encontrar una posición adecuada para ella correctamente, pero al final, pensó que sería mejor colocarla donde quiera que Talille fuera. Ella la conocía sus capacidades y cómo guiarla adecuadamente a su uso más efectivo. Por lo tanto, había colocado tanto a la familia Takemi Kazuchi como a Soma Familia en el frente sur, donde asumirá el mando. Este no era el Knossos, y él no tendría el tiempo, ni la capacidad de asumir el mando de los tres frentes durante un período de tiempo tan prolongado en lugar del lapso de una sola batalla. Solo pensar en mantener eso para lo que podrían ser meses casi se estremeció ante el pensamiento. Sabía en el fondo que si realmente quería y se proponía hacerlo, podría hacerlo, pero sin duda lo grabaría hasta el punto de que afectaría sus capacidades en la batalla a largo plazo. Entonces, en cambio, confiarlo a otros fue la siguiente mejor opción, aunque, al final, Finn seguía siendo el comandante no oficial, prácticamente oficial. Aclarándose la garganta, extendiendo la mano hacia Gareth de lado, los dos se miraron mientras el enano sacudía la cabeza con una expresión desconcertada en su rostro antes de entregarle su hacha. En el momento en que estaba en las manos de los Prums, con un ruido que resonó y probablemente casi destrozó los tímpanos de algunos, resonó en todo el mundo mientras rompía su propia lanza en el metal lo suficientemente duro como para reverberar, confiando en el atributo Durandal para evitar que se astillaran junto con el uso de los lados planos de las armas. Toda el área fue silenciada instantáneamente cuando todos se volvieron para mirar en su dirección. Todos. Ha llegado el momento de partir, por lo que me gustaría repetir toda la información crítica en caso de que quede alguien fuera del circuito. Hace 3 semanas, el Imperio lanzó un asedio a Rakia, enviando su fuerza más fuerte para armar y tomar el control de la capital, lo que lleva a la situación que hemos experimentado desde entonces. Comenzó como la mayoría escuchó con gran atención.
Nuestro objetivo es liberar a Ratia y sus territorios, para que Ratia y su pueblo puedan regresar y reconstruir lo que han perdido. Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué tenemos que ayudarlos, después de todas las veces que han lanzado sus ataques contra nosotros. Agitó hacia la parte trasera de la gran reunión donde se colocaron los soldados raquianos. Podía ver cómo algunos de ellos estaban mirando hacia otro lado la mansión, y cómo había algunos aventureros aparentemente molestos con ellos también. Hay muchas respuestas a tal pregunta. Por un lado, no tenemos el espacio para albergar a todos estos refugiados. Según las estimaciones, más de 123.000 refugiados, soldados y ratia incluidos han estado viviendo con nosotros desde entonces, empacando nuestras calles lo suficientemente fuerte como para que sea difícil respirar, pero hay una razón más para que nos comprometamos con tal acto. Su mirada se endureció mientras miraba hacia cada aventurero. El imperio en sí, sin duda, tiene la vista puesta en horario. Sus motivos son aún desconocidos, pero han dejado en claro que desean la guerra con nosotros. Por lo tanto, no podemos sentarnos y, en cambio, llevarles la lucha. Si quieren asumirnos, entonces les mostraremos lo que significa desafiar a los aventureros. Su voz se hizo cada vez más fuerte, cayendo en cascada lentamente y en auge en toda el área como las expresiones de los guerreros, curanderos, herreros y aventureros por igual. Sonrisas y sonrisas se extendieron cuando sus corazones comenzaron a martillar, para que sus vidas estén constantemente en riesgo. Finn levantó lentamente su lanza. Sentir verdadero miedo y superar probabilidades insuperables. Así que si quieren luchar contra nosotros, entonces lucharemos hasta el amargo final. Con eso, su voz llegó a su cima, toda la fuerza vitoreando con los Rakians mirando con leve conmoción, pero también aparentemente emocionados. Todas las familias, organiza para cada frente. Frente Sur se dirigió hacia las llanuras del sureste, a la izquierda. Señaló la lanza en la dirección cuando la gente comenzó a moverse. Frente Norte se dirigió a los cañones Berún, a la derecha. Su lanza hizo un arco mientras lo apuntaba hacia la derecha antes de moverlo lentamente hacia arriba y señalarlo directamente en el medio. Por último, el frente central se dirigió hacia el bosque ardiano, se reúnen en el medio. Con eso, Finn puso la culata de su lanza contra el suelo mientras la sostenía, girando y entregando el gran hacha al sorteo que le acariciaba la barba. Sí, nunca entenderé cómo puedes inspirar a tantos con unas pocas palabras. Gareth reflexionó mientras Rivería sonreía a un lado. Creo que es todo por lo que es bueno. De manera similar a cómo solo eres bueno para ser un bruto o un borracho. Hoy, como si fueras mejor, maldito elfo arrogante exclamación de cierre. Los dos la arremetieron de inmediato cuando Rivería simplemente miró a un lado, ocultando su desconcierto en la escena. Wow, ustedes tres me recuerdan a los niños. Bache cortó, frotando la parte posterior de su cabeza cuando los 7 de nivel se volvieron hacia el Amazonas. Finn no podía hacer nada más que sonreírla con los ojos cerrados, sacudiendo la cabeza. ¿Es así como se ve desde el exterior? Reflexionó. Sí, Elora y yo solíamos discutir así. Honestamente, lo extraño, una mirada triste entró en sus ojos antes de que fuera aplastada. Entonces, ¿deberíamos irnos? Preguntó Bache. El Amazonas es correcto. Rivería dijo con una sonrisa mientras se movía para dirigirse a su frente designado, viendo a Tionaya allí abajo. ¿Deberíamos calentarnos, Bache? Preguntó mientras el Amazonas asintió. Nos vemos, Finn, Gareth. Buena suerte. A ti también. Con los dos saliendo, Finn sonrió suavemente al enano. No mueras conmigo, ¿de acuerdo? Gareth casi se burló de la perspectiva antes de juntar los puños. No lo estoy planeando, Finn. Rompe sus traseros por mí, ¿quieres? Lo hará. Finalmente, con eso, tanto Finn como Gareth se fueron. Era hora de dirigirse hacia la guerra. Dentro de las horas, los soldados Rakian habían sido delegados y divididos en cada frente, todos partiendo al mismo tiempo en direcciones separadas. La guerra estaba a punto de comenzar, y sin que la mayoría lo supiera, además de uno de los en la distancia, una figura se puso de pie, presenciándolo todo. Había comenzado, todo lo que tenía que hacer era mirar. Igual Alf Mountains igual. Los carruajes viajaban por los caminos rocosos, el central decorado con adornos, lo que significaba su importancia sobre los demás, mientras los guardias permanecían en alerta. Dentro del carruaje, una cierta emperatriz de pelo negro se sentó, mirando a los árboles y la vegetación que los rodeaba en el paso entre las montañas. El viaje hasta ahora había sido largo, pero se acercaba lentamente a su fin.
Había pasado más de un mes desde su partida, con una llegada estimada de 2 meses desde el principio. En su mayor parte, Asuka lo había encontrado aburrido y sin eventos. Casi todos los días seguían siendo los mismos, viajaban en carro, tomaban algunos descansos para comer y estirarse, y acampaban por la noche. Eso no significaba que ella no lo disfrutara a veces. Donde era aburrido, ella también lo encontró liberador. Asuka había estado encerrada en el palacio durante tanto tiempo, enterrada en sus deberes hacia el lejano oriente, que ni siquiera podía recordar la última vez que había podido hacer un viaje remotamente similar a este. La hizo aún más agradecida a su madre por asumir sus deberes en su lugar hasta que regresó. Asomando la cabeza fuera del carruaje, miró por encima del horizonte y sonrió. A lo lejos, ella podía verlo. Las paredes y la Torre Babel eran un espectáculo que nunca había visto antes, pero del que tanto había oído hablar. Su elevación les dio la perspectiva perfecta, a pesar de la distancia. Pronto estarían allí. Unos días como máximo. Casi se rió entre dientes por el hecho de que habría tomado semanas más si hubieran seguido su ruta original. De hecho, habían planeado dar la vuelta a la montaña, pero algunos de los aldeanos locales les habían informado de este pasaje de buena fe, y se alegró de haber tomado el riesgo de confiar en ellos. Solo pensar en reunirse con Bel-Kun y todos los demás la hizo mareada. Ella podría conocer mejor a sus hijos ya que no había tenido muchas oportunidades hasta ahora. Aunque, la información del pasaje no era todo lo que había recibido de la aldea, sino también algunas noticias preocupantes y, francamente, información cuestionable que la tenía más conflictiva que nada. Tales Ozbel rompiendo el récord de Loki familia, Rakia cayendo al imperio y, por último, algo sobre monstruos inteligentes que se hacen llamar xenos. El primero era creíble y sonaba muy parecido a Bel, el segundo era preocupante y honestamente la hacía cautelosa, y el último era, bueno, conflictivo, confundido y completamente perdido. ¿Monstruos con inteligencia? ¿Monstruos con sentimientos? ¿Monstruos que no lo hice quieres pelear? Todo sonaba demasiado extraño, y fuera del campo izquierdo, pero venía de Bel. Él lo había dicho, claramente y frente a un dios que había confirmado sus palabras como verdad, al menos por lo que ella escuchó, y simplemente lo hizo aún más conflictivo. Porque ella conocía a Bel, y sabía que él era tan honesto como ellos. Prefiere morderse la lengua que decir una mentira si pudiera evitarlo. Por supuesto, no lo hizo incapaz de mentir, solo, no estaba predispuesto a ello, y dada toda la información y los hechos, si lo que escuchó era cierto, entonces, por mucho que lo odiara, tenía que creerlo. El problema vino con lo que la gente pensaría. Sin duda, mezclado, pero sobre todo, sería malo. Ella sabía cómo pensaba la gente, habiendo crecido con una educación extensa y amplia que iba más allá para asegurarse de que no solo era conocedora y capaz en la cultura, la política y varios otros temas relacionados con el lejano oriente y cómo gobernar, también se le enseñó otras culturas de todo el mundo, desde las costumbres amazónicas hasta las suaves religiones de Brun que se habían extinguido lentamente. Todo eso incluía la historia, y si había una cosa que la historia era buena enseñando, era el comportamiento mortal y las similitudes que las diversas especies podían tener. Si bien las diferencias como el orgullo eran evidentes en algunos, y otros estaban más predispuestos a la violencia, la historia le había enseñado una cosa que era común en todos los mortales. Miedo conduce a odio y el odio. Crueldad. Este concepto se ha mantenido cierto, sin importar la edad que uno examine. Las personas que experimentan miedo odiarán la causa de ese miedo, y ese odio los empujará a intentar eliminar esa amenaza. Pocas raras excepciones aparecen tal vez una vez al milenio, pero se concentran principalmente en la era de los héroes, personas capaces de superar su miedo y, en cambio, elevarse por encima de él. La gente así, era rara, y ella tuvo la suerte de conocer a una de esas personas, bueno, al menos alguien que lo había hecho en el pasado, y parecía haber seguido haciéndolo. Los pensamientos del hombre de pelo blanco la hicieron sonreír momentáneamente antes de que el carruaje golpeara un lugar particularmente accidentado, lo que provocó que su cabeza golpeara contra la ventana mientras dejaba escapar un sonido estrangulado de dolor. Su Alteza, ¿está bien? El segundo habitante del carruaje habló, uno de los ocultos, y su capitán, Kasumi. Sí, simplemente no esperaba eso. Supongo que eso es lo que obtengo por dejarme distraer. ¿Distraído, milady? Ah, solo pensamiento sobre los acontecimientos actuales del mundo. Los eventos están sucediendo uno tras otro y se ha vuelto más difícil mantenerse al día. La respuesta de Asuka habló lo suficiente mientras se calmaba.
Veo, Kasumi respondió mientras miraba por la ventana, sus brillantes ojos azules seguían siendo estoicos cuando parecía reflexionar. Estoy preocupado, el imperio también tiene un nivel 8, Y. Son probablemente el oponente más emparejado que Horario haya enfrentado antes. Asuka continuó después de un largo momento, decidiendo que ella también podría sacar sus pensamientos. Si puedo, milady, pero como lo veo, Horario todavía tiene la ventaja. Si bien el imperio puede tener un nivel 8, igual que la ciudad laberíntica, no tienen el mismo número de 7 de nivel o menos. Las palabras parecían tomar un tiempo para que Asuka realmente pensara mientras pensaba en lo que él había dicho. Ella sabía a dónde iba, pero... Eso puede ser cierto, pero hay otra carta que el imperio tiene en juego, una que es la principal fuente de mi preocupación. Poseen artefactos, más específicamente, eso, susurró la última palabra cuando Kasumi se congeló, reconociendo silenciosamente su punto cuando cayeron en silencio. Asuka honesto con los dioses odia que tal cosa se hubiera abierto caminos humanos. El lejano oriente había intentado recuperarlo antes del imperio hace más de 100 años, pero, habían llegado demasiado tarde. El imperio de alguna manera los había golpeado y lo había arrebatado de su alcance. ¿Y qué fracaso había sido? El artefacto más retorcido que superó incluso al de la espada de juramento, estaba tan retorcido, que la única razón por la que incluso lo habían estado buscando en primer lugar, fue para asegurarse de que pudiera sellarse de manera mucho más segura, para que nadie tenga que sufrir debido a ello. Eso, cosa, sin duda iba a ser utilizado durante la guerra, de una manera u otra, ¿y qué? Eso la asustó más que a cualquier otra cosa. Igual al suroeste de Horario igual. Bache caminó lentamente, guisándose a sí misma mientras se preocupaba silenciosamente por los otros niños. A pesar de haberse sentido algo contenta antes, ahora que se estaba alejando cada vez más de todos ellos, mientras se dirigían a la guerra. Su corazón golpeó los pensamientos que la plagaban, de las posibilidades. Los niños habían visto algo de lo peor de la humanidad cuando Bell los sacó a veces para acompañarlo durante sus días mercenarios, pero la guerra, nunca habían experimentado realmente la guerra. Sin embargo, ella lo había hecho, en cierto sentido. Las peleas de muerte de Telskiuran fueron una buena imitación de la mentalidad que la guerra puede traer, al menos por lo que escucha. La forma en que uno compartimenta toda la situación, la forma en que uno cambia para adaptarse y hacer cualquier cosa para sobrevivir. Se había alejado de Cali para vivir lejos de esa vida, para darle a su hija una vida diferente a ella, pero aquí estaba, en cierto sentido, caminando hacia un tipo diferente de guerra, y su hija y sus hijastros. Por un momento, Bache inclinó la cabeza en confusión, sin haber pensado realmente en cómo llamarlos. Eran como sus propios hijos, pero ella no era su madre, tal vez. Bache-sama, Lily se pregunta qué tienes en mente. Bache parpadeó, girando para mirar hacia su lado a la voz Plum. Parecía preocupada, o más temerosa de alguna manera, no. Parecía nerviosa. Ah, eso es correcto. Olvidó que fue asignada para liderar todo este frente, para comandar a más de 1000 aventureros y soldados. Esa es toda la confianza depositada en ella, y Bache no pudo evitar sentir lástima por el Plum morena. La presión debe ser real, hasta el punto de que debe ser aplastante. No, solo pensando en los niños. Estoy preocupado, ya sabes, una parte racional de mí sabe que pueden cuidar de sí mismos, pero, esto sigue siendo la guerra, el Amazonas habló. Si Lily sintiera tanta presión, tal vez podrían intentar calmarse mutuamente. El Plum pareció asimilar eso por un segundo antes de que su mirada se volviera hacia adelante con un guiño. Lily entiende, o Lily cree que sí. Lily todavía recuerda el miedo que sintió cuando Lily se enteró de Kaguya Forbande. Fue adormecedor. Y no es así. El miedo era adormecedor en todo caso, adormecedor a todo menos a sí mismo. Todo lo que podías pensar era en ese miedo y las posibilidades. El mejor consejo que Lily puede dar, es confiar en ellos. El miedo no desaparece, no hasta que los veas tú mismo, no importa cuánto alguien intente tranquilizarte. Lily debería saber, todos se burlan de Lily y de todos demasiado. Bache no pudo evitar reírse mientras el Plum hacía pucheros. Los burlaron mucho de la seguridad de Bell. Ella no iría tan lejos como para decir que era demasiado, pero definitivamente fue divertido. Gracias, Lily. Necesitaba eso. Bache sonrió, los dos sonrieron el uno al otro por un momento. Hoy, pequeño Plum. Ha pasado un tiempo. ¡No! Bache parpadeó cuando se volvió para ver, otro Amazonas, que parecía disfrutar del color púrpura.
Lily gruñó ligeramente, murmurando algo que no podía atrapar antes de que ella también se volviera hacia la nueva llegada que había ocupado un lugar al lado de Lily, caminando con los tres en el centro de todo el frente. Señora Aisha, yo diría que no ha sido suficiente. Oh, no seas así. Nos divertimos mucho la última vez. Tu idea de diversión es que Lily corra por su vida de monstruos, así que no. No fue divertido. Lily se enfureció cuando el Amazonas se echó a reír. Jajaja, Welf estaría de acuerdo conmigo. Allá atrás, se estaba riendo tanto como yo. En este punto, Lily estaba prácticamente gruñendo, pero Bache no pudo evitar ver ese pequeño destello en sus ojos que tenía un poco de afecto de una manera platónica amigable. Bueno, parece que ustedes dos se llevan bien, ¿y usted, Aisha fue? Soy Bache. Bache intervino cuando Aisha y Lily se volvieron hacia ella, el Amazonas aparentemente tomó un momento antes de que su sonrisa se ampliara. Bueno, si no es el Amazonas el que arrebató el conejo. Dime, ¿cómo lo hiciste? Rabbit. Oh, ¿te refieres a Belle? Aisha solo parecía sonreír más en eso. Sí, ¿a quién más me referiría? Ahora vamos, comparte los deeds, un Amazon a otro. Bache dudó durante un largo momento, mirando a Lily antes de que su mirada se alejara. Prefiero no hacerlo. No es algo de lo que estoy orgulloso. Las palabras de Bache congelaron las expresiones de los dos durante un largo momento antes de que Lily estrechara los ojos. En cuanto a Aisha, bueno, en el momento en que se pronunciaron esas palabras, su mente se centró exactamente en lo que quería decir. Ella también era amazona, después de todo. Oh, lo siento. No quería golpear un punto doloroso. Se disculpó, dejando escapar un aliento frustrado antes de decidir cambiar el tema de la conversación. Hey, ¿dónde está Haruhime de todos modos? La he estado buscando por un tiempo, pero no hay suerte. En realidad fue por eso que me acerqué a ti, pequeño Plum. Deja de llamarme así. Bache, feliz por el cambio, se rió de la expresión frustrada en Lily cuando parecía pisar los pies en la pierna de Aisha, causando un estremecedor del Amazonas. Hoy, para eso. Acabas de subir de nivel, imbécil. Lily simplemente se resopló ante eso, cruzando los brazos mientras Bache parpadeaba. ¿Has subido de nivel, Lily? Preguntó, una sonrisa estalló lentamente cuando los ojos del Prun brillaron instantáneamente y ella asintió. Lily lo hizo. Nuestra aventura ayudó a empujar a Lily al límite, y Lily pensó que era mejor para ella ser de primera clase cuando comandaba una gran fuerza. Ella razonó, todavía sonriendo mientras pensaba en su actualización de estado. Fue el salto más grande que ha tenido, bueno, por lo que ella puede recordar. Su aumento total de estadísticas fue de más de 150 puntos. Para un nivel 4 acercándose al nivel 5, eso fue un salto masivo. Felicidades, fue bien merecido. Bache sonrió a Plum, genuinamente feliz por la mujer antes de volverse hacia Aisha. Por cierto, eres Antianeira, ¿verdad? Bella ha hablado brevemente de ti. ¿Qué nivel tienes ahora? Lo último que escuché fue que ascendiste al nivel 4, pero realmente no me he mantenido al día con nadie más que con Loki y Freya familia, y este grupo. Ella preguntó, terminando frotando el cabello de Lily aproximadamente, mucho porque se molesta. Hey. Detener eso. Nivel 6. Estuvo allí durante los últimos 4 años. Aisha respondió, devolviendo su propia sonrisa. Solo necesito un empujón, pero es casi imposible, te digo. ¿Cómo alcanzaste el nivel 7? Nunca lo conseguiré. Ella continuó, quejándose a sí misma. Oh, lo entiendo perfectamente. Estuve atrapado como un nivel 6 durante más de una década, así que supongo que te hice vencer. Los dos se rieron de eso cuando Lily sacudió la cabeza. Es bueno tener algo de paz antes de que comience todo el estrés. Aunque hablaba en serio, ¿dónde está Haruhime? Ah, creo que ella está con Mikoto más atrás, creo que Welf está allí también. Oh. Bien, ahora puedo molestar a Haruhime por finalmente enfrentarse a un compañero. Señor sabe que ella necesita uno. Aisha sonrió maliciosamente, lamiendo sus labios mientras disminuía su caminata para quedarse atrás. Todo lo que Lily podía hacer era sacudir la cabeza, rezando para que el Amazonas no hiciera que el Renard se desmayara. Igual horario, Traveler sin igual. Hermes estaba aburrido. Eso fue lo único que pasó por su mente cuando entró en la posada después de tener una pequeña excursión a la ciudad. Todo era aburrido. Con su familia y la gran mayoría de los aventureros siguiendo su ejemplo, la ciudad estaba tranquila, tanto que le recordó ese día que viene cada año. El día que pone en marcha el recuerdo de la Edad Oscura, de cuando la ciudad se sumergió en llamas y desesperación. Todavía lo recuerda como si hubiera sucedido ayer.
La forma en que Sal y Alfia habían atravesado a sus más fuertes como si ni siquiera valiera la pena su tiempo, y la desesperación en la que había sumido a la ciudad. Después de todo, si esos dos pudieran hacerle eso a la familia Freya y Loki por su cuenta, ¿qué se suponía que debían hacer? La defensa de Sald era aparentemente impenetrable, y Alfia parecía intocable. La única razón por la que habían podido superar ese obstáculo, se debió a que los dos eran enfermizos y débiles, al menos en comparación con su mejor momento. Hermes casi se estremeció ante la idea de que Horario intentara enfrentar a Alfia sin su enfermedad. Era simplemente impensable. La mujer había disparado al Leviatán con su magia más fuerte, un monstruo que era lo suficientemente aterrador como para no haber sido derrotado una vez, desde la época de Albert Einstein. 1000 años, y una mujer soltera viene y lo mata en una explosión. Eso ni siquiera explicaba a Sald, que no estaba encorvado, terminando con el Behemoth. Pero la idea de Belkun era como ellos. Era un monstruo absoluto para los estándares mortales y apostaría todo lo que podía tomar sobre el gigante y el Leviatán por su cuenta. De hecho, sería un descriptor apto para decir que él era lo que Alfia o Salt podrían haber sido en un mundo diferente, sin la carga de sus enfermedades. ¿Y cómo iban las cosas? El dios se masticó las uñas mientras su mente piadosa intentaba pensar hacia dónde conducía este camino por el que pisaban. Ninguno de ellos era de su agrado. Ni un poco. La forma en que las cosas se desarrollaban, llegarían a chocar. Loki y Freya familia tratarían de detenerlo eventualmente. Él simplemente lo sabía, al menos si tenían la oportunidad, y sabía que eventualmente tendrían esa oportunidad. Ya podía imaginarlo, la forma en que todos caerían, uno tras otro. Si Belkun fuera todo, sin dudarlo en absoluto y sin contenerse, incluso Oktar se quedaría abajo con relativa facilidad. Hermes-sama. Has recibido una correspondencia de tu contacto prioritario. Uno de los pocos niños que había tenido aquí, uno de los bastante nuevos, tenía una carta, sonriendo suavemente mientras esperaba que él la tomara. Entonces lo golpeó. Contacto prioritario. Todos en su familia sabían que tenía un contacto prioritario, pero solo uno de sus hijos sabía quién era en realidad. Y no había recibido ninguna correspondencia en 15 años, ¿por qué ahora? ¿Qué estás haciendo, viejo? Hermes pensó mientras tomaba la carta. Gracias, mira. La niña asintió con una sonrisa mientras se daba la vuelta y regresaba para atender el bar. Si bien no son tan populares como la anfitriona de la fertilidad, obtuvieron su parte justa de clientes, principalmente buscando información, por supuesto. Subiendo las escaleras y entrando en su oficina, se sentó en su silla, sosteniendo la carta en el aire, mirándola durante un largo momento. El sello tenía razón, y la letra llevaba la letra de ese anciano. Siempre tenía una letra descuidada, demasiado preocupada por las cosas buenas de la vida. Él también tenía las mismas prioridades, solo que se le exige que escriba bien. Rompiendo el sello y abriendo la carta, desplegó el papel encontrado dentro y comenzó a leer. Hermes, mi viejo amigo. Ha pasado un tiempo, ¿no? ¿Por fin has logrado mirar a Demeter y a otros en el baño del panteón? Hermes resopló a la pregunta. Se las arregló pero le costó. No es que no valiera la pena, lo fue. Esas hermosas curvas. Casi babeó ante la imagen que había sido impresa con amor en su memoria. Volviendo los ojos a las palabras, continuó adelante. Desafortunadamente, esta carta no pretende ser una mera correspondencia. He estado indispuesto durante bastante tiempo, pero debo informarle de las terribles noticias. Uldrin ha comenzado a moverse. Para cualquier propósito, no lo sé, pero no puede ser para ningún otro propósito que no sea su directiva primordial. Hermes instantáneamente se disparó, golpeando sus manos sobre su mesa. ¿Qué? Gritó, el sudor se formó en su frente mientras el temor lo llenaba. Se suponía que tenían más tiempo. Apretando los puños, continuó bajando la carta, las noticias solo empeoran cada vez más. También he recibido información de que ella se está moviendo también, aunque de manera similar a Uldrin, su propósito es desconocido. Si los eventos siguen en espiral como están, me temo que el tiempo prometido llegará mucho antes de lo previsto, y Horario aún no está listo. Tengo algunos pensamientos e ideas que me gustaría compartir, pero no deben escribirse, por lo que me gustaría que nos encontráramos, preferiblemente en ese lugar. Tu amigo, Zeus. Durante un largo momento, Hermes se quedó allí, sacudiendo la mente, girando antes de que finalmente se derrumbara en su silla, dejando que sus manos se cerraran una alrededor de la otra antes de apoyarse en ella. Esto era noticia de que, para algunos causaría miedo y pánico, pero realmente no sabían la gravedad de la misma. Si Uldrin se estaba moviendo, eso significaba que sus predicciones habían fallado.
La mayoría pensaba que el intento de Zeus y era familia en las tres grandes misiones fue causado por la presión del mundo. Eso puede haber jugado un papel, pero no fue el factor decisivo. La verdadera razón detrás de esto, era que necesitaban retrasar a Uldrin, incluso si eso significaba sacrificar el pináculo de sus esfuerzos en ese momento, incluso si eso significaba que toda la familia Zeus y Hera fueron sacrificadas en el intento porque la alternativa era mucho peor. Entonces, se dispusieron, logrando completar 2 de las 3 grandes misiones, sin incluir ella, antes de partir para asumir la búsqueda final. Sabía que Zeus y Hera habían odiado cada segundo de ver a sus hijos celebrar sus éxitos anteriores, porque sabían que pronto, se habían embarcado en lo que sería una misión suicida. El anciano se había derrumbado frente a él por la pura desesperación que sentía cuando se habían ido. No querían hacerlo, enviarlos allí. Eran sus hijos, con los que había nutrido y crecido cerca. Pero lo hicieron de todos modos, porque era necesario. Si a Uldrin se le permitiera recuperarse por completo lo suficiente como para moverse por su cuenta sin que nadie perturbara su descanso, el mundo se vería sumido en la anarquía absoluta, la misma anarquía que había visto antes de que el héroe de la espada se lesionara y lo cansara lo suficiente como para hibernar. Entonces, cuando Zeus y Hera familia habían atacado, todavía podía recordar los gritos agonizantes de Zeus y Hera, sintiendo que las conexiones se cortaban en docenas cada segundo, como si estuvieran siendo sacrificadas como ganado. Fue un dolor, Hermes esperaba que nunca tuviera que enfrentar. Para sentir miles de conexiones, cortadas con fuerza, vidas apagadas con tanta facilidad. Lo que fue un día de conmoción y horror para el mundo, fue un día de desesperación y culpa para ellos. Pero con el sacrificio, habían drenado su resistencia lo suficiente como para ganarles tiempo. Después de todo, un Uldrin en recuperación, es más fácil de cansar, que uno recuperado. Pero ahora. Si se estaba moviendo. Y no estaban listos, maldita sea. Maldijo a Caius desde el pozo más profundo de su divinidad. ¿Tenía alguna idea de las consecuencias de sus acciones? Belkun estaba tan cerca de estar listo, que era más poderoso que Saldialfia, con el corazón y la compasión de su madre, pero nada de la ingenuidad de sus primeros años. Estaba a punto de ascender verdaderamente a lo que había visto en él, esa chispa que Zeus había renunciado. Para ser el capítulo final en Dungeon Oratoria, la historia del último héroe. Y ahora, él estaba allí afuera, persiguiendo la venganza con brutalidad y desprecio por el dolor que estaba infligiendo. Hermes sintió que iba a tener un ataque de pánico ya que cada plan que habían hecho lentamente se fue fumando, como todo estaba fuera de control de una manera que su mente piadosa ni siquiera podía comprender. ¿Cómo se suponía que debían manejar esto? Sus hijos no estaban listos, y Uldrin ya estaba en movimiento. Incluso si enviaran a la familia de Loki y Freya a ser sacrificada por él, ni siquiera haría mella en su resistencia ahora que estaba completamente recuperado. ¿Estaba allí cualquier cosa que pudieran hacer, o ya habían perdido con ellos? No. No podía sentarse aquí y entrar en pánico. Respirando profundamente y tratando de calmarse, Hermes desterró los pensamientos de su mente mientras se inclinaba hacia atrás. Esto es demasiado, ¿qué esperas que haga, viejo?, murmuró, una risa amarga escapando de sus labios. Bueno, al menos podría seguir adelante con la petición de Zeus. Sacando rápidamente un bolígrafo y papel, escribió una respuesta corta y rígida, simplemente diciendo que estaría allí en 3 días. De pie y lanzando la carta original de Zeus al fuego, vio al pergamino atrapar llamas y arder. Esa no era información que pudiera salir bajo ninguna circunstancia. Una vez satisfecho, volvió a bajar y se dirigió directamente hacia el bar antes de sentarse. Mira, una bebida aquí por favor. La niña sonrió y asintió, vertiendo rápidamente uno antes de poner la taza frente a él. ¿Está algo mal, Hermes-sama? Su pregunta solo sirvió para agriar sus pensamientos. No podía decirle, ¿cómo podía? Era lo mismo que decirle que iba a morir pronto, sin importar lo que hiciera. No, no te preocupes. Solo algunos problemas entre dioses, nada que los mortales encontrarían interesante. Mintió expertamente mientras la niña asintió lentamente. Con un golpe rápido, derribó toda la taza de una sola vez antes de sacar la carta que había escrito, colocándola en el mostrador entre sus brazos, lo suficiente para que ella la viera. Mira, me iré a visitar a un viejo amigo mañana. ¿Puedes entregar esto a mi contacto prioritario en el lugar habitual? Preguntó, mientras la niña asintió. Por supuesto, estará allí lo antes posible. Sus palabras fueron pronunciadas con entusiasmo, que la mayoría perdió con el tiempo cuando tomó la carta, probablemente para entregarla esta noche. Zeus estaba mucho más cerca de su punto de encuentro, por lo que necesitaría menos tiempo.
Probablemente por eso dejó la fecha de la reunión a su gusto. Sacudiendo la cabeza, ordenó otra bebida, decidiendo que al menos esta noche, podría beber sus preocupaciones. El estrés se lo iba a comer vivo de lo contrario. Igual horario, Archie Manor igual. Erebus vio cómo los números cambiaban ligeramente, Fina de rodillas mientras actualizaba su estado. No era nada grande, o impresionante, pero era mejor actualizar el estado de vez en cuando, incluso para un no combatiente. Sonrió ligeramente mientras la niña zumbaba suavemente, mirando a su hijo que dormía en sus brazos. Centrándose de nuevo en el estado, comenzó a finalizar la actualización antes de empujarlo todo hacia atrás, copiando el estado antes de bloquearlo. Aquí, incluso algunas tareas domésticas pueden tener un efecto al principio, pero no lo empujará a ningún lugar cerca de los 2 dígitos. Informó mientras miraba el periódico. Nombre: Fina Cremont. LB1. Estado: todo en 0. Magia: 0. Habilidades: 0. Habilidades de desarrollo: 0. Fina asintió, bajando el pergamino antes de reafirmar su control sobre su hijo. No le gustaba realmente solo sostenerlo en un brazo, a pesar de lo fácil que era. Erebus-sama, todavía no veo el punto de actualizar mi estado. 4 puntos en total no son mucho de lo que sé. Ella dijo, todavía un poco molesto porque prácticamente la había forzado a hacerlo. Es cierto, y puede parecer inútil, pero incluso un solo punto hace una pequeña diferencia, y lo notarás si realmente lo intentas. Si tuviera que hacer algo de entrenamiento, entonces podría ser capaz de pasar por las tareas. Erebus sonrió, mientras Fina se quejaba. No le gustaba la idea de entrenar, algo en ella solo le temía, como si la llevara por ese camino que hizo matar a Rie y a los demás. No pudo evitar pensar que incluso si lo intentaba, probablemente no tenía talento para ello. De todos modos, eso es todo. Me gustaría actualizar su estado en un mes a partir de ahora también, para entonces usted debería ser capaz de aumentar las habilidades más básicas en otro punto de las pequeñas cantidades de Excelia que reúne. Erebus declaró mientras suspiraba, sabiendo que no era una pelea que ganaría. Muy bien. Ella se detuvo, mirando hacia atrás al dios. Tal vez, este podría ser un buen momento para preguntar. ¿HM? ¿Valis para tu pensamiento? Habló suavemente mientras ella parpadeaba. ¿Era ella tan transparente? ¿O era tan bueno leyendo gente? Es solo, he estado pensando en lo que Belsan está haciendo. Pero. Erebus-sama. ¿Lo estás ayudando? El dios parpadeó, luego parpadeó de nuevo, sorprendido por la pregunta y honestamente no sabía con qué responder. Es solo, lo escuché a él y a Aralaya-san hace 3 días, y. No puedo evitar preguntarme si lo sabías. Ella lo miró, con las orejas peludas temblando en anticipación a la respuesta, mientras sus ojos se metían en los de Erebus. Suspirando, la deidad se inclinó hacia atrás mientras miraba hacia el techo. Fina, ¿sabes de lo que soy el dios, correcto? Preguntó mientras ella asintió lentamente. Sí, eres el dios de la malevolencia. Su respuesta se encontró con un niño cuando Erebus se inclinó hacia adelante con una suave sonrisa en su rostro. Verás, cuando ayudé a Alfia y Salda a atacar a Horario para traer nuevos héroes, mis puntos de vista sobre el caos y el mal eran diferentes de lo que son ahora. Solía creer que el verdadero mal debía ser odiado por todos, algo absoluto, pero una deidad compañera me dio una perspectiva muy necesaria. Sonrió, recordando las palabras que le había dicho. Este dios, había razonado, que mi mal no era absoluto, sino inevitable, algo que se requería para hacer del mundo un lugar mejor. Sin él, el crecimiento no sería posible, porque, al final, es el mal el que estimula el bien en los demás e inspira el crecimiento. Sin él, el estancamiento sería inevitable, y habiendo tenido tanto tiempo para pensar, llegué a entender lo que ella quería decir y admitir que yo, el dios de ello, estaba equivocado. Fina parecía completamente cautivada por sus palabras, escuchando atentamente. Entonces, cuando conocí a Bel, vi una oportunidad. Había alguien que había experimentado tanto mal, y estaba a punto de romper, que tuve que actuar, si no para mí, entonces para Alfia que dio su vida por mi visión. Así que fui con él, lo vi crecer mientras el mal y el caos continuaban golpeándolo una y otra vez, empujándolo cada vez más para crecer y crecer, demostrando lo que el dios había dicho una y otra vez. Los momentos en que más creció, fueron los más caóticos, así que me esfuerzo por seguir ese ideal, para mejorar mi visión y encarnar ese bien caótico. Todavía tengo el verdadero mal dentro de mí, pero ahora lo canalizo para inspirar el crecimiento. Se detuvo. Entonces, ¿has cambiado? Pensé que era imposible para los dioses. Fina expresó, confundida y honestamente asombrada por la revelación.
Yo también y el resto de nosotros, pero parece que incluso los dioses inmutables, también pueden aprender y crecer. Al final, no somos tan inmutables, solo imprudentes. Nuestra esperanza de vida termina reteniéndonos porque realmente no creemos que tengamos que actuar en el momento. Después de todo, ¿por qué lo harías si tienes la eternidad para encontrar la misma lección y aprender de ella entonces? Se rió amargamente. Es un concepto tonto, pero es uno por el que todos los dioses hemos caído, pero eso no viene al caso. Lo que estaba tratando de transmitir, era que lo que Bell está haciendo ahora, es responder al caos y el mal que se le ha lanzado, e incluso si lo está haciendo de una manera que no es saludable o buena, creo que es necesario para él crecer y aprender. Con eso, Erebus terminó, la habitación se llenó de silencio mientras Fina miraba al dios sorprendida mientras sus rasgos se transformaban en una miríada de emociones diferentes. Sorpresa, reflexiva, realización antes de comprender. Tú, lo estás ayudando a empujarlo a crecer. ¿Aprender? Yo, ya veo. ¿Quieres? Ella se detuvo cuando Erebus asintió. Eso es correcto. Este es un juicio para él, uno que lo empujará a crecer aún más, y también es un juicio para todos ustedes, para permitirles crecer también. Su sonrisa era suave, genuina. Después de todo, ¿no es eso lo que se supone que debe hacer una deidad patrona? ¿Para ayudar a sus hijos a crecer? Con eso, Erebus se puso de pie, caminando hacia la puerta antes de mirar por encima del hombro por última vez. Realmente espero ver cuánto crecen todos. He descubierto que es un sentimiento que es insustituible, uno que me llena de orgullo. Terminó antes de desaparecer por el pasillo, dejando al Chientrope con una visión diferente de su dios patrón, pero sin embargo mejor que antes. De cada pensamiento que circulaba en su mente en este momento, solo uno se destacó por encima del resto. Que se alegró, que de cada deidad, era Erebus quien era su dios. Igual noroeste de horario igual. Bell sostuvo el papel en su mano, leyendo la lista de 16 nombres. Morel, Carmilla, Arx, Firo, Sharon, Naki, Sorel, Inco, Cynthia, Lox, Rakta, Elfi, Rico, Ana, Narvi y Makisiro. Esos eran los nombres que eran sospechosos debido a diversas razones que se enumeraban junto a sus nombres. Todo iba desde historias inconsistentes o comportamientos sospechosos como la paranoia. Rápidamente había tachado a los enumerados debido a un comportamiento sospechoso. Este Epsilon tenía que ser muy bueno en lo que hacen, hasta el punto de que Finn no los había descubierto durante mucho tiempo, dado que cada nombre enumerado era de personas que habían estado en la familia durante más de una década, aparte de Firo, que se había unido hace 9 años. Por lo tanto, prácticamente han sido maestros en mezclarse, y actuar de la manera que se había enumerado no reflejaría eso en absoluto. Lo más probable es que probablemente estén actuando como tales debido a las circunstancias actuales. Podía entender por qué estaban en la lista. Freya sin duda había tomado sus palabras al pie de la letra y no había dado la razón real de por qué se necesitaba la información, y como tal, Hermes había estado trabajando en información incompleta, por lo que simplemente había seguido la ruta segura e incluía a todos. Cuando terminó de tachar el nombre final que enumeró como comportamiento sospechoso, se quedó con solo 5 nombres. Sharon, Lox, Narvi y Arx. Y, bueno, su suerte parecía haber golpeado. Todos los enumerados, todos partieron en el mismo grupo, se dirigieron hacia el frente central, el mismo frente en el que estaban los gemelos. Bell apretó los dientes. Si algo les pasara, haría que lo que ya había hecho pareciera un niño haciendo un berrinche. Todo eso, lo había llevado aquí, observando toda la fuerza desde la distancia. Sabía que acercarse demasiado era una mala idea. Realmente no tenía un buen disfraz y su armadura era un poco. Miró hacia abajo al equipo, arañazos y algunos lugares doblados aquí y allá. Estaba en mal estado, para ser honesto. No había tenido ninguna oportunidad de trabajar en su equipo, de hecho, ni siquiera lo había considerado. Frunciendo el ceño un poco, no pudo evitar castigarse a sí mismo. ¿Qué tan estúpido podría ser para no reparar su propia armadura? Claro, era lo suficientemente fuerte como para que los únicos que podían dejar el más pequeño de los moretones en él fueran los 4 niveles. El resto estaba haciendo el equivalente a pellizcar suavemente su piel o arrojarle granos de arena. Ese puesto avanzado de información tenía bastantes soldados de segunda clase y superiores. Incluso había contado algunos seises de nivel, 3 de los cuales habían logrado recibir un golpe simplemente debido a la cantidad en la que tenía que concentrarse a la vez. Todavía no estaba realmente acostumbrado a ser un nivel 8. La diferencia en la percepción y la fuerza de su cuerpo puso toda su alineación fuera de curso.
La única parte que había logrado poner de nuevo en buena forma fue su reacción, que atribuyó a cuanto había estado corriendo a toda velocidad. Honestamente, cuando no estaba completamente enfocado en su tarea, tenía un poco de miedo de lo fuerte que se sentía. Apenas 100 puntos en agilidad en el nivel 8 y sabía que en comparación con su última sesión de entrenamiento con Ice y Fiona, ¿cómo le iría ahora en la tierra quemada? No pudo evitar preguntarse. Sabía la respuesta lógica, sería incomparable a su tiempo allí durante la expedición. Bueno, eso significaba que en este punto, Caius estaba, a todos los efectos, royal y jodido. La última vez se sorprendió de lo fuerte que era Caius, y después de haberlo pensado, tuvo que adivinar que estaba en la cima del nivel 8, la mayoría de las habilidades en el rango S nada más podría explicar su fuerza y velocidad de otra manera. Y esa habilidad. Recordó cómo su espada parecía moverse de manera impredecible y aceleró hasta el punto de que era un desenfoque para él en ese momento. No es de extrañar porque fue considerado como una amenaza. Según los estándares del mundo, Caius era un monstruo, simplemente no en el mismo nivel que Saldi Alfia. Pero incluso si ese fuera el caso, con su percepción, tiempo de reacción y velocidad aumentando tan drásticamente, algo que había sido un desenfoque, debería ser claramente visible para él ahora, y estaba seguro de que Caius no subía de nivel desde esa pelea, no, ni siquiera habría dicho que un nivel 1 se habría nivelado con lo poco que Caius realmente tensó su estado en ese momento. No, él todavía estaba en la misma fuerza, de eso, Bell estaba seguro. Volviendo su mirada hacia la gran fuerza, su vista se enfocó en algunas formas que conocía. Daphne y Cassandra estaban allí cerca de la parte de atrás, en el centro, vio a dos de sus objetivos, Lox y Arx, y un poco más adelante estaba Narugi, que estaba hablando con un elfo, y cerca estaba Sharon. Bueno, sabía dónde estaban, instintivamente, sus ojos se movieron para mirar el frente de toda la formación, donde Gareth caminó, hablando con Tione y junto a ellos. Sus ojos se suavizaron cuando vio a Aralaya, sonriendo mientras hablaba con Hanor, la parte posterior de su cabeza solo visible para él antes de que largos mechones negros de cabello entraran en su visión. Hanor aparentemente movió todo su cuerpo hacia ellos como quien quiera que fuera, suavemente golpeó su hombro. Ah. Fiona. La forma en que vio los ojos de Hanor brillar un poco más cuando comenzaron a hablar, Aralaya añadiendo sus propias cosas también hizo que el corazón de Bell se hinchara. Sabía muy bien cuál era esa mirada. Lo había visto tantas veces antes en el espejo. Su hijo estaba enamorado, y por lo que parece, también parecía tener una buena oportunidad, dada la forma en que Fiona se reía y sonreía a su vez. Él animó mentalmente a su hijo antes de que su visión viera cerraduras doradas, ondeando en el aire mientras sus ojos se dirigían hacia ellos por principio. No se había dado cuenta de que ella también estaba aquí. Caminaba en silencio, aparentemente contemplando algo en su cabeza. Idly, él se preguntaba cómo estaba. No puede distraerse con eso. Necesitaba mantenerse alerta y alerta en todo momento, así que se centró en sus objetivos. Él iba a verlos, y cuando comenzara la lucha, él haría su movimiento. Igual Central Front, Nightfall igual. Cuando el sol comenzó a ponerse, Gareth no tardó mucho en ordenarles a todos que establecieran sus tiendas. Martillando los clavos del soporte a la tienda, Hanor inclinó ligeramente la cabeza mientras comprobaba la estabilidad del soporte. Muy bien, está listo, pensó, contento de que había terminado antes de levantarse y moverse hacia donde dejó a Aralaya para ayudar con la clasificación a través de sus raciones. Moviéndose por el gran campamento, no pudo evitar sentirse un poco extraño. Realmente no estaba acostumbrado a acampar con tanta gente, y el hecho de que debía dormir en la misma tienda que su hermana, ya lo tenía nervioso. Pueden estar relacionados con la sangre y ser gemelos, pero ella todavía era una niña por el amor de Dios. Se sintió un poco desanimado al respecto, pero se lo tragó. Sabía que no tenía espacio para quejarse, y para ser honesto, que no era realmente eso gran cosa. Aunque sabía que con su suerte, probablemente lograría hacer algo estúpido, como entrar accidentalmente en ella cambiando. Se estremeció. Había cometido ese error más veces de las que le gustaría admitir, por el amor de Dios, si te estás cambiando, entonces cierra la maldita puerta. A veces, ella ni siquiera responde si él llama, y todavía lo culpa. Sacudiendo la cabeza de los pensamientos, llegó a su destino, encontrando a su hermana pasando por una lista junto a Fiona cuando Tione estaba cerca, manejando algunas otras tareas. «Hey, hermana. La tienda está arriba». Llamó cuando sus ojos rojos se encontraron con los suyos antes de que ella se concentrara de nuevo en la lista. «Eso es bueno, ¿puedes comprobar que tenemos 28 cajas de elixires?»
Ella preguntó mientras Hanor asintió, moviéndose hacia donde vio las cajas, pero ¿cuáles eran las correctas? Deberían ser ellos los que tienen 2 rayas verdes. Ah, supongo que eso resuelve ese problema. Al encontrarlos, rápidamente los contó antes de darle un pulgar hacia arriba. Estaba un poco intimidado por lo que eso costaría. Un solo elixir podría llegar hasta 1.3 millones de balis. No eran baratos de ninguna manera, y tenían 28 cajas de 30 elixires contenidas en cada una. ¿Cómo lograron financiar todo esto? Si hizo los cálculos rápidamente, llegó a un total de más de 1.000 millones de balis. Mierda, y eso fue solo para los elixires aquí, y ni siquiera explicó los que los otros frentes tenían con ellos. ¿Oura nos arruinó a Horario por esto? Hanor sudó. Bueno, no había mucho que pudiera hacer al respecto, como al final, lo que sea que ya haya hecho quien lo financió. Sacudiendo la cabeza, caminó junto a su hermana, mirando por encima del hombro mientras leía la lista. Parecía que estaba casi en la parte inferior, cerca de terminar, todo lo que quedaba era, no importa, simplemente lo marcó de la lista. Muy bien, ya terminé. Aralaya sonrió y volvió la cabeza hacia un lado, mirando hacia Tione mientras llevaba algunas cajas. Tione. Ya terminé, y todo se contabiliza. El Amazonas se volvió y miró a Aralaya con una sonrisa, asintiendo gracias. Muy bien, gracias, Aralaya. Hanor, ¿has terminado con la tienda? Sí, está listo. Bueno, ahora duermen un poco ustedes dos, y Fiona, ¿cómo se ven nuestras raciones? Hanor se volvió, atraída por el cabello negro que se movía en el aire mientras la niña miraba a su madre. Se ve bien hasta ahora, pero vamos a necesitar un reabastecimiento en 2 semanas a más tardar a menos que queramos que nuestra moral reciba un gran golpe. Mirando la gran recolección de comida y agua, el niño medio elfo no pudo evitar reírse torpemente ante la idea de que tanta comida se consumiera tan rápido. Sí, podía ver cómo se acabarían tan rápido. Vamos, quiero dormir un poco. Aralaya agarró su muñeca, prácticamente arrastrándolo mientras sacudía la cabeza. Oye, no hay necesidad de arrastrarme. Hanor se quejó cuando su hermana simplemente le sacó la lengua y la puso con cariño. Mientras lo dejaba ir, caminaron uno al lado del otro mientras regresaban a la tienda. El silencio era algo cómodo mientras la miraba, notando que ella lo estaba mirando con una pequeña sonrisa. Así que, tú y Fiona, ¿eh? Ah, y su rostro estaba rojo, genial. No es así, quiero decir, sí, ella es linda y agradable, pero, estamos en diferentes familias y. Oh, hombre. Se detuvo, cubriéndose la cara con las manos, provocando risas de su otra mitad a su lado. Oye, no hay nada de qué avergonzarse. Estoy honestamente feliz por ti, desearía tener a alguien así. Oh, eso era nuevo. Él nunca había visto a su hermana como alguien que deseaba ese tipo de cosas, pero, supuso que ella era una chica que estaba en su adolescencia. Por supuesto, ella tendría ese tipo de pensamientos. Así que, de verdad, estoy feliz por ti. Solo, ¿sabes? Trata de no estropearlo. Ella es agradable. Hanor se sonrojó, con fuerza mientras asentía lentamente. Sí. Lo intentaré. Los dos cayeron en silencio, lo único que lo rompió fue el parloteo de otros aventureros y soldados a su alrededor, dentro y fuera de sus tiendas. Finalmente, una vez que llegaron a su tienda, Hanor se detuvo afuera antes de pedirle que entrara. Esperaré aquí hasta que termines de cambiar, le dijo mientras la chica sonreía. Oh. Parece que alguien está aprendiendo, incluso si tomó tanto tiempo. Ella bromeó antes de entrar. Dios, lo que iba a hacer con ella era peor que Adrienne a veces. Bueno, supongo que eso viene con la cercanía de ser gemelos. Sacudiendo la cabeza, miró hacia el cielo ligeramente nublado, la luna creciente mirando entre 2 nubes mientras miraba a la vista de las estrellas. Era pacífico, casi tranquilo, todo lo contrario de lo que sabía los esperaba mañana lo antes posible. Cerrando los ojos, simplemente se dejó ser, calmándose mientras sentía el viento y el aire frío, algo que había llegado a disfrutar mientras una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. He terminado. Los ojos de Hanor se abrieron a la voz de su hermana antes de entrar a regañadientes en la tienda, queriendo disfrutar de esa sensación por un poco más de tiempo, pero sabía que necesitaba dormir. Cuando entró, Aralaya le sonrió mientras estaba inclinada, colocando su ropa doblada a un lado, su ropa de dormir ajustada, una prenda hecha solo por momentos en que dormía en algún lugar donde podría tener que actuar rápidamente en cualquier momento. Después de todo, un camisón no sería el más práctico aquí, cuando uno va a pelear una guerra. O va a la mazmorra.
Cuando los dos se metieron en sus sacos de dormir y las luces afuera se apagaron lentamente mientras otros se iban a dormir, Hanor yacía allí, mirando hacia el techo de la tienda. Los pensamientos se arremolinaban en su mente a medida que pasaban los minutos, uno tras otro. ¿Por cuánto tiempo? Honestamente no tenía ni idea, pero cuando las palabras de su hermana lo interrumpieron, estaba muy oscuro. Hanor, prácticamente puedo oírte pensar. Solo estoy preocupado, asustado honestamente. Esta es la primera vez que vamos a pelear sin que nuestros padres nos cuiden, dijo lentamente mientras Aralaya asintió, los dos sintieron el movimiento del otro en la oscuridad. Sí. Supongo que si no cuentas nuestras primeras inmersiones en la mazmorra y no era esa la verdad, sonrió al recuerdo. Esa había sido la primera vez que salían solos, solo él, Aralaya y Adrienne. Bueno, aparte de algunos viajes al bosque de los condenados. Es cierto, pero cada una de esas veces, estábamos enfrentando monstruos que eran débiles en comparación con nosotros, vamos a luchar contra la gente, algunos que son mucho más fuertes que nosotros, y eso, sabiendo que no tenemos esa salvaguardia. Aralaya permaneció callada durante un largo momento mientras Hanor se guisaba con su miedo, peleándolo antes de que ella se levantara y saliera de su saco de dormir, caminando hacia él mientras él parpadeaba hacia ella, solo para que ella comenzara a subir a su espalda dormida con él. ¿Qué estás haciendo? Tartamudeó, poniéndose rojo como ella simplemente le dijo que se moviera. Algunos movimientos barajadores e incómodos más tarde, ella se quedó allí y respiró hondo. Hanor. Ella comenzó cuando el rubor del niño desapareció, sabiendo eso Tone significaba que ella quería que él escuchara. Siempre puedo llamarte idiota y ser malo contigo a veces, y eso es porque eres un idiota a veces, pero, te amo. Eres mi hermano, y la persona más cercana que tengo en el mundo, y verte asustado, y herido como tú, me duele también, y ahora mismo, necesitas que alguien esté ahí para ti. Ella le sonrió antes de envolver sus brazos a su alrededor, enterrando su cara en su pecho. No hemos hecho esto desde que teníamos 8 años, olvidé lo acogedor que es. Ella murmuró contra él mientras él se rió entre dientes. Sí, gracias, hermana. Realmente, y sí, estoy sufriendo pero, tenerte aquí, ayuda, más de lo que sabes. Sonrió, devolviéndole el abrazo antes de respirar profundamente y cerrar los ojos. Y para que conste, yo también te amo. Ella no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Sintió su sonrisa contra él, y eso fue suficiente para él. Ambos estaban sufriendo, pero Hanor sabía, en el fondo de él, que mientras se tuvieran, estarían bien. Igual e inente igual. Sus labios se peculiarizaron, la gema en su frente brillaba a la luz de la luna mientras leía el informe que había recibido en su balcón. La noche era fría, con una suave brisa fresca, pero no hasta el punto de inconvenientes, sino de una manera agradable. El informe que tuvo en su mano el estado actual de sus capacidades militares y detalló el cambio entre los años. Decir que estaba contenta era una descripción adecuada ya que cada año, había aumentado constantemente y sentía que estaban llegando a un punto en el que pronto estarían listos. Ahora tenían la logística requerida para lo que estaba por venir, así como el equipo. Los únicos preparativos restantes permanecieron en la mano de obra. Tenían los números, pero entrenar esos números a un nivel que sería suficiente era otra tarea por completo, pero el progreso en el último año había estado más allá de sus expectativas, y en una estimación de un año, finalmente estarían donde debían estar. Una sensación de alivio la llenó mientras dejaba que sus labios peculiarizados se extendieran en una sonrisa suave y completa. Ese peso de presión sobre su hombro se había levantado ligeramente. Se realizó una tarea, lo que significa una fuente menos de estrés de la que preocuparse. No significaba que estuviera libre de eso, pero estaba agradecida por cualquier alivio, todo estaba cerca de ser perfecto. Sus ojos cambiaron a medida que su sonrisa disminuía ligeramente, con los ojos mirando hacia abajo en el segundo informe sobre la mesa. Todo sería perfecto si no fuera por eso. Un informe que le había sido entregado hoy temprano, uno que era profundamente preocupante, y podría conducir a errores cataclísmicos en su juicio anterior. Ella sabía que Uldrin había comenzado a moverse, y que él había comenzado a volar hacia el norte. Ella no sabía por qué, al menos no con una certeza del 100%, pero lo único que existía donde iba, era una ciudad. Lacrios, y solo había una razón por la que se dirigiría allí. Todavía está cansado. Y está buscando una fuente diferente de energía y sustento para su núcleo mágico que la hibernación. Si ella tenía que hacer una suposición, entonces eso era todo. Le encantaría detenerlo, pero en este punto, nada podría.
Había descansado lo suficiente como para que incluso si todo su ejército atacara de inmediato, fueran asesinados como si no fueran más que forraje. Su plan original para finalmente reducirlo había cambiado, pero seguía siendo el mismo en principio, y para que funcionara, necesitaba tiempo, y una respuesta de Belcranel. Él era la clave de todo, y sin él, la mayoría de sus planes actuales se desmoronarían. Ella se rió suavemente ante la ironía. ¿Cómo una ocurrencia tan pequeña podría cambiar tanto? Había ido a ver a su soldado más fuerte, y debido a la elección de hacerlo, se había encontrado con un mortal que tenía más potencial de lo que creía posible. El potencial de superar incluso él. Albert Waldstein, el héroe de la espada. Lo que dicen los dioses era realmente cierto. El mundo inferior tiene infinitas posibilidades que son imposibles de predecir. Y Belcranel sin duda fue la representación perfecta de eso. Ahora, aunque solo sea. La puerta de su balcón se abrió cuando sus ojos se movieron para encontrarse con la de Milia, su expresión sombría mientras se acercaba a ella. ¿Qué te pasa, Milia? ¿Te ves preocupado? Acabo de recibir noticias de uno de nuestros espías. El Bouibre instantáneamente se puso alerta mientras se sentaba más recta, endureciéndose los ojos mientras asintió. ¿Y? Belcranel no está en horario. Aparentemente, Caius hirió mortalmente a su esposa y la puso en coma, y parece haberla arremetido. Oh, eso no fue bueno. Significaba un retraso más largo en sus planes, o tal vez no lo sabía y le resultaba difícil predecirlo. Frente. Casi me compadezco de ese caballero de caballeros. Parece que su miedo a Silencio y Luton iba a ser el final de él. Kita comentó. De eso, estoy de acuerdo. A partir de los detalles en el informe, Belcranel ha estado destrozando las operaciones de Caius, quemando líneas de suministro e interrumpiendo todos los flujos de información mientras mataba simultáneamente a sus soldados en masa. Incluso se estima que ha matado a 3 de los 6 de 9 niveles del imperio en un ataque. Kita asintió lentamente mientras tomaba la información con calma. Eso es un golpe considerable a la fuerza del imperio, y si el objetivo de Belcranel es lo que creo que es, entonces no creo que Caius, o sus tenientes, sean largos para este mundo. Ellos realmente han empujado a un dragón dormido. Pero esto también significa un retraso potencial en una respuesta a nuestra invitación. Pero también significa que la fuerza del imperio será potencialmente castrado para el próximo conflicto, dijo Kita, encontrando un poco de positividad en las noticias como Milia parecía alegrarse ligeramente. Tienes razón, Milady, eso sería una bendición. Aunque, ¿qué haremos mientras tanto? ¿Qué más? Kita sonrió antes de girar la cabeza, mirar atentamente la ciudad. Seguiremos preparándonos de cualquier manera que podamos, pero si Caius y su ejército no se retiran dentro de un mes, entonces marchamos en ayuda para poner fin a ese conflicto. Después de todo, al final, necesitamos la ayuda de Belcranel, más temprano que tarde. Milia se inclinó lentamente mientras asintió. Por supuesto. Tendremos que esperar y ver si tenemos que actuar o no, que el humano está lleno de sorpresas después de todo. La arpía sonrió al Bouibre, que parecía complacido. Has venido por el camino. Hace unos años, te habrías burlado de lo que dije. Kita bromeó, sonriendo ligeramente mientras la arpía rodaba los ojos con cariño. Por favor, todavía tengo mis reparos con los mortales, pero, supongo que tienen sus propósitos. Ella retrocedió, provocando un suspiro del Bouibre. Un día, Milia. Un día. La arpía se fue con una pequeña risa, agitando la mano, dejando al monstruo de 1000 años sacudir la cabeza con cariño. Estaban tan cerca, pronto. Tan pronto, todo esto terminaría. Quizás entonces, ella finalmente podría descansar. Gracias por ver el video y no olviden de apoyar el canal gente, nos vemos en el próximo video.